Estamos viviendo una invasión silenciosa. Los ovnis controlan el arsenal nuclear de Estados Unidos, China y Rusia. Lo llevan haciendo desde la década de los 60 y el Pentágono ha estado ocultando esta gran verdad al Congreso de los Estados Unidos y al público en general. El investigador Robert Hastings, el autor de Ovnis y Armas Nucleares, entrevistó a más de 167 exmiembros de la Fuerza Aérea. Esperó más de 20 años para poder revelar sus secretos, dado que habían firmado contratos con la AFOSI, la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea. Los UAP interferían con los sistemas de misiles nucleares de los Estados Unidos. Decidme, amigos, ¿creéis que ya no tenemos el control de nuestros silos nucleares y nos lo han estado ocultando? Empezamos. Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal Verdad Oculta. Invasión silenciosa. Extraterrestre, obviamente. Los ovnis UAP extraterrestres controlan el arsenal militar estadounidense desde hace décadas. ¿Cuántos de vosotros opináis que es posible? Y claro, la gran pregunta que tenemos ahora mismo es, si controlan el arsenal nuclear de Estados Unidos, también de China y de Rusia, ¿y por qué no, de Francia y Inglaterra? Es una gran pregunta, ¿verdad? ¿Es posible que estemos viviendo estos tiempos? ¿Es posible que, por qué no, el Pentágono haya escondido esta información al Congreso y, cómo no, al público estadounidense y al público de todo el mundo? ¿Creéis que los entresijos del fenómeno ovni van mucho más allá de simples lucecitas? Señores, vamos a hablar de Robert Hastings. Os mencioné algo en el programa de ayer. Es un señor que es autor e investigador, estuvo involucrado incluso en torre de control, en radar, observó misteriosos objetos, él mismo sobrevolando silos nucleares, y entendemos que se ha escuchado esto desde Robert Salas y diferentes incidentes aislados, sobre silos nucleares que han desactivado, que han activado, que han desarmado misiles nucleares, señores. Y esto ha estado ocurriendo desde la década de los 60. Bueno, empecemos. ¿Es posible que los presidentes de algunos países estén jugando esa baza, esa carta, ese as, y que realmente no lo tengan? ¿Por qué no lo iban a tener? Hombre, tendría sentido que si hay algo que nos está vigilando y controlando, estén preocupados por lo que pudiéramos llegar a hacer, ¿no? Y alguna pregunta interesante que me haríais si estuvierais delante mío sería, bueno, Nacho, ¿y por qué Hiroshima y Nagasaki no hicieron nada? Gran punto. Y eso nos puede dar algo de respuestas sobre las posibilidades de por qué los extraterrestres están interviniendo. Bueno, Hastings ha entrevistado a más de 167 funcionarios o altos cargos militares, gente que está trabajando, es decir, no es el típico soldado raso, sino gente que está trabajando en silos nucleares. 167. Es decir, que al parecer no es un caso aislado, son casos constantes. Y muchas de las investigaciones se han tenido que ir desarrollando después de 20 años. Porque hay amenazas, se tienen que firmar pactos y tratos y no divulgar esta información. Hablaríamos de el gran secreto. Y es que los estadounidenses no tienen ni siquiera el control de su más terrorífica. Hastings se reveló en un reciente podcast que más de 167 exmiembros de la Fuerza Aérea han presenciado cómo los UAP interferían con los sistemas de misiles nucleares de los Estados Unidos. Estos testigos militares, que tenían autorización de seguridad alta, informan de patrones de naves con forma de disco que sobrevuelan los hilos nucleares. Y con todo lo que está sucediendo con Estados Unidos actualmente, los ovnis están sobrevolando zonas sensibles, y entre ellas zonas de lanzamiento de misiles nucleares. Entonces, ¿tiene algo de sentido ese fetichismo e interés? Hay casos más dramáticos y menos dramáticos. Los más dramáticos involucran naves con forma de disco que generalmente flotaban sobre instalaciones de lanzamiento, una instalación de control de lanzamiento que es la cápsula subterránea donde dos oficiales de lanzamiento de misiles operan un grupo de 10 unidades. Repito, no son incidentes aislados, sino que representan un patrón sistemático que se extiende desde el principio de los 60 hasta el año 2010, que es uno de los casos que os voy a mostrar,
que podríamos decir que es el más contemporáneo, pero de Misa conoceremos la mitad, siempre. Hablamos de filtraciones y entrevistas y al final es información que está interesando incluso a algunos congresistas, pero que pasa desapercibida. Y eso es el hilo realmente que hay que estirar. El que no interesa al gobierno de Estados Unidos ni al Pentágono, el no tener control, ¿no? De todos modos, hablaremos de la antigua Unión Soviética, que han habido situaciones en el año 1982, esto hay información pública, filtraciones, tengo los papers, os los mostraré, pero en Ucrania de la antigua Unión Soviética del año 82. Interesante. Vale, aquí lo importante es que después de la situación, ¿no? Del platillo dando vueltas por allí, desactivando y activando, incluso hay un caso que es muy conocido, Malmström, si no recuerdo mal, ahora lo tocaremos, que para que os situéis, oficialmente se dijo que hubo un problema durante 59 minutos, pero al parecer los misiles se levantaban y bajaban durante horas y no tenían control sobre ellos, a ese nivel. Y obviamente esto estaba acompañado con el avistamiento de objetos cilíndricos sobrevolando básicamente los silos. Lo normal, hombre, me encantará llegar hasta las dos opciones que plantea Hastings, que creo que tienen mucha lógica. Después de los incidentes, se informó que el personal militar fue interrogado por agentes de la Oficina de Investigación Especial de la Fuerza Aérea, conocido como AFOSI, y obligados a firmar acuerdos de confidencialidad con advertencias severas, económicas y legales si comentaban públicamente lo que habían vivido y experimentado en estos hilos. Todas las fuentes fueron entrevistadas por los llamados agentes de la OSI. El secretismo del Pentágono acerca de estos incidentes al Congreso de los Estados Unidos está planteando serias dudas sobre no la transparencia, sino la seguridad nacional. Hombre, tiene sentido de que si no nos dejan utilizar nuestra más potente, para bien o para mal, no entramos ahí de momento, pero es un problema de seguridad nacional, ¿no creéis? Y lo interesante que dice Hastings en este reciente podcast, que estáis observando en pantalla, es que él espera que en los próximos años el gobierno de Estados Unidos se digne a decirle al público que estos objetos son físicos y reales. Es cierto, y no digo que no sea válido, que sean interdimensionales, que vengan de... Sí, pero que se intenta ir por ahí. Y cuando leemos constantemente o cuando nos están diciendo constantemente que esa es la posibilidad más correcta, mirad hacia el otro lado. Porque lo que interesa es un poco de fantasía y no la realidad, que es que son físicos que están aquí y que realizan acciones, para bien o para mal. Bueno, Hastings dice que en la mayoría de los casos, la Fuerza Aérea ha intentado justificar estos incidentes como fallas técnicas o errores humanos. Sin embargo, el testimonio constante de múltiples testigos en diferentes bases a lo largo de décadas sugiere un encubrimiento deliberado del fenómeno por parte de las Fuerzas Armadas que no pueden controlar. ¿Y qué hacen? Callarse. Y creedme, no únicamente Estados Unidos, todas las potencias del mundo. Uno de los casos más importantes, antiguo por cierto, es el testimonio del capitán David Schur, un ex oficial de lanzamiento de misiles nucleares Minuteman, destinado en la base de la Fuerza Aérea Minot, en Dakota del Norte. En una entrevista grabada en audio, le dijo en 2007 que en el año 1966 estaba en lo que llama Echo Flight, un grupo de 10 misiles. Recibió una llamada frenética de su guardia de seguridad a nivel del suelo, notificando que varios guardias estaban presenciando un objeto brillante, autoiluminado, silencioso, volando de misil en misil. Lo que ocurrió a continuación desafía toda lógica. Apenas había recibido esa información por teléfono, de repente en su consola de lanzamiento vio que los misiles se activaban. Ya no hablamos de desactivar, sino activar, que entraban en modo de lanzamiento. Es como algo paranoico, ¿no? Imaginaros ya no únicamente que estáis con el ordenador y se os apaga y decís, wow, sino que se apaga, se enciende, se apaga otra vez, se vuelve a encender, luego se vuelve a apagar. Es como que es bastante más turbio que simplemente deja de funcionar algo, porque ahí estaría la posibilidad que ha habido un simple fallo, lo que sea, suministro de energía o interferencias, o por qué no, algún tipo de piratería, que me parece interesante esa opción, es decir, estos hackers. Bueno, después del incidente, el capitán Schur y otros oficiales de lanzamiento recibieron instrucciones de no discutir lo sucedido, incluso con sus compañeros
en la cápsula de lanzamiento. Es decir, entre vosotros no digáis nada, aquí no ha pasado nada. Bien, otro de los grandes casos muy importantes de histórico es el caso de Maelstrom, año 1967, en el que estuvo involucrado el capitán Robert Salas. Mientras estaba en servicio en la cúpula de control de lanzamiento de vuelo Oscar, Salas recibió una llamada urgente de un guardia de seguridad que le informó que habían luces extrañas en el cielo. Minutos después, el guardia volvió a llamar en estado de pánico. Este guardia le dijo a Salas que estaba todo el mundo allí y que estaban armados, básicamente enfrentándose a un objeto que estaba flotando a unos 40 o 50 pies de distancia de la instalación de control de lanzamiento. Señores, 40 pies de distancia. Imaginaros el platillo, pues, prácticamente a la altura de nuestros ojos. ¿Dónde están las grabaciones de eso? Imaginaros que las tuviéramos públicas. Bueno, imaginaros que el gobierno de Estados Unidos las tiene y las pueden ver, y nosotros no. ¿Qué duda habría? ¿Pero os habéis preguntado qué implicaciones tendría la liberación de ese material? ¿En un silo nuclear? ¿Un platillo? ¿A 50 pies de altura? Además, Hastings nos recuerda de otro gran incidente, que está público, pero porque se filtró. Esto no es que se vaya diciendo por todos los lados. Ocurrió en el año 1982, se conoce como el caso Usovó, y fue en Ucrania, en la antigua Unión Soviética. Bien, lo que indica el documento era que un objeto enorme con forma de disco flotaba sobre esta base de misiles. Y en ese momento, en una de las cápsulas de lanzamiento, un número no especificado de misiles balísticos intercontinentales se pusieron en modo de lanzamiento. Pensaban que estaban a punto de estallar la Tercera Guerra Mundial. Y el incidente más nuevo, podríamos decir, fue en 2010. Posiblemente hayan existido más, pero no son públicos. Fue en la base aérea de Warren, en Wyoming, donde 50 misiles nucleares dejaron de funcionar misteriosamente. Y esto es interesante porque es reciente, entre comillas. La Fuerza Aérea afirmó que había celebrado una conferencia de prensa en respuesta al artículo. Dijeron que solo hubo un problema en las comunicaciones durante 56 minutos, entre 56 y 59 minutos. Pero las fuentes que entrevistó Hastings fue que el suceso duró 26 horas y que los misiles se levantaban a punto de ser disparados y luego bajaban intermitentemente. Subían, bajaban. Ya no hablamos de una falla normal y corriente, como se han desactivado o parece ser que alguien ha apretado el botón, sino que eso sube, baja, o sea, muy loco, ¿no creéis? Pero por si fuera algún tipo de azar o por qué no, hackers y demás, durante el periodo los equipos de mantenimiento informaron haber observado un enorme objeto con forma de cigarro básicamente maniobrando en los cielos sobre los emplazamientos de misiles F.E. Warren. Fuentes con contactos en el Pentágono le dijeron que los incidentes con UAP en emplazamientos de misiles continuaron ocurriendo entre el año 2013 y 2015. Nos vamos acercando a 2025. Lo interesante que revela Hastings que de estos 167 entrevistados, es decir, muchos incidentes, al menos 7 de ellos han sido abducidos. Lo han dicho públicamente. Incluso él, Hastings, también ha sido abducido. Robert Salas también ha sido abducido. Es complicado, es lo que os comenté ayer, que una cosa es que tú estés dando, ¿no?, un testimonio. Mirad, yo soy militar y he visto un extraño objeto que estaba surcando los cielos del silo y activó aquello y nos quedamos, wow, puede ser, ¿no? Pero si además tú haces una denuncia al Congreso y dices, y además me han abducido, he visto grises en mi casa, es como demasiado para los no creyentes. Pero de estos 7 que oficialmente han dicho que sí, que han sido abducidos, de los 167, ¿cuántos habrán sido? Y yo os dije, ¿es posible que haya algún tipo de relación? ¿O simplemente por un porcentaje de la población? Creo que sí que hay relación. Es interesante ese punto. Tenemos más incidentes. En el año 77, el ex policía de seguridad de la Fuerza Aérea, destinado en la base aérea de Ellsworth, en Dakota del Sur, mientras custodiaban misiles nucleares November Flight, Woods y su compañero recibieron alarmas y llamadas, dado que los misiles volvían a activarse. Es decir, es una constante. Nos podemos aburrir de casos, ¿vale? Pero aquí la situación es, vale, Nacho, vale, vamos a jugar ese juego, ¿no? O sea, vamos a tener esa opción / posibilidad. Bueno, si es verdad y no dejan, o al menos no es que dejen, sino juegan o demuestran un potencial absoluto de tecnología, eso significa que no podríamos estar siguiendo haciendo este tipo de pruebas. Es cierto que al menos públicamente, desde la década de los 90 no se ha vuelto a hacer un lanzamiento de una A nuclear.
públicamente. Que se ha seguido haciendo clandestinamente, bajo tierra, no lo sé. Lo que sí que creo es que se podría haber detectado. Y no únicamente eso, sino que como propaganda por parte de una nación interesaría. Es decir, que si, por ejemplo, Rusia hiciera un experimento en el Antártico, y obviamente se puede detectar de múltiples maneras una explosión de esas características, interesaría esa propaganda por parte de Estados Unidos. Rusia está lanzando en tal sitio. Por eso han existido tratados. Imaginaros potencias que estamos observando, que aunque sea todo un juego de geopolítica, parece que les una algo, ¿no? Una de las cosas es el tema de las atómicas o de las anucleares. Otra de las cosas que les une es la Estación Espacial Internacional, misterioso, ¿verdad? Y otra cosa que les une es la Antártida. Hay cosas que les unen, pero no sabemos el por qué exactamente. Podemos teorizar, lo que está claro que no nos lo van a decir. Nos venden que ahora, vamos, entre ellos no se aguantan. Pero para según qué cosas sí. Tendría que ser algo mucho más grande que cualquier conflicto terrestre. Entonces, si es posible que sí que hicimos lanzamientos, porque hay histórico, Hiroshima, Nagasaki, eso lo sabemos todo el mundo, no intervinieron allí. Que es que llegaron después de ese incidente, es una opción, ¿no? Oye, que los humanos están preparados para destruirse, vamos a vigilarlos y a raíz de ese momento no les vamos a dejar nada. Eso suena un poco a fantasía, porque la invasión silenciosa, ¿no? Como ha empezado el programa. ¿Que han llegado ahora y nos están invadiendo? No, esto ya ocurrió hace milenios. Ellos siempre han estado aquí. Es más, yo soy creyente de que nos han dejado sondas, ¿no? Los orbes, por ejemplo, es algún tipo de sistema de protección que tiene la Tierra. Las orbes, los famosos Foo Fighters, siempre han estado aquí. Entonces, ¿qué? ¿No tenían capacidad para observar en la década de los 40? ¿En la década de los 50? ¿Veis que no tiene mucho sentido? Así que esto nos deja en dos opciones que baraja Hastings y que creo que son las más lógicas y plausibles. La primera de todas, que sean nuestros superpapás y que se preocupen un montón por nosotros y que nos dejan hacernos daño o destruirnos hasta cierto, vamos a decir, punto. Lo que sería ya sobrepasar con atómicas no nos dejaría. Eso sería como lo ideal. Pero de ideal en el fenómeno OVNI no hay nada. Todo es demasiado grande. Así que la otra opción es que realmente ellos no quieran que, una, destruyamos el planeta, sí, seguro, y dos, afecten sus bases, sus lugares. Entonces, contestando esa pregunta, ¿por qué dejaron que varias bombas atómicas explotasen en ciertos lugares y en otros y en otros en cambio no? Por los puntos donde están. Es decir, a mí no me toques. Haz lo que tú quieras, pero a mí no me toques. Es otra opción. Lo que está claro, para finalizar este programa, esta invasión silenciosa, que lo veo bastante factible, hasta que no veamos un petardazo en algún lado, esto apunta a que pinta bien. Mucho bla bla, muchas pruebas, muchos misiles intercontinentales, muchas gestiones, muchas actualizaciones de que estamos preparados, pero ya no se toca el botón, desde los 90. Entonces, es muy posible que estamos viviendo ese punto. Y tendría mucho más sentido que Happy Flowers, como siempre digo, con el fenómeno OVNI. Tiene que haber algo detrás bastante grande y gordo para que no se haga público, porque a esta altura del partido ya deberían de hacerlo público. Y lo dicho, están haciendo mucho énfasis, bien sean los drones, o bien sean ovnis, o bien sean los drones que se sueltan, porque hay muchos ovnis sobre las bases y los silos de los Estados Unidos, que es lo público que tenemos. Estoy convencido que en China ocurre. En Inglaterra sabemos que también ocurre. Y en Rusia, 100% también. Y con los conflictos que están ocurriendo en Ucrania, también. No únicamente en el 82, sino en la actualidad. ¿Todo esto se silencia? Amigos, amigos, amigos. Espero que os haya gustado el vídeo, programa. Si es así, manita arriba. Y nos vemos en el siguiente. Amigos, gracias.